Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Angulo Arango. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del tercer semestre. Este es un video de sustentación para el ejercicio número 1 de la tarea 4 de Física General. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Listo, comenzamos. En este ejercicio tenemos que construir un dinamómetro para medir, como instrumento de medición, para utilizarlo en una serie de experimentos para determinar el trabajo y la energía. En la tabla 1 teníamos que tener 5 masas, 5 pesos diferentes de objetos, su masa, su desplazamiento y su fuerza. En esta gráfica debíamos graficar la fuerza F en función del desplazamiento del embolo. Ajuste la recta en los datos experimentales. La pendiente de la gráfica corresponde a la constante elástica del dinamómetro. Con información anterior construya la escala de la jeringa que se hizo. Ahí tengo las fotos también. Por acá están las operaciones que se hicieron y la gráfica. Para el primer experimento se hizo, acá está el dinamómetro con su medición ya bien hecha. El experimento número 1. En el experimento número 1 había que hacer lo siguiente. Coloque en el gancho del dinamómetro una bolsa de arroz de masa M. Sitúe la bolsa de los extremos de una mesa y arrastra con el dinamómetro lento y uniforme a lo largo de la superficie, manteniendo una fuerza constante y estrictamente horizontal, sin formar ningún ángulo con la mesa. Desplace la bolsa a una distancia de 50 centímetros. Primera parte. De identificación del sistema. Dibujo un diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Indique cuáles realizan trabajo y cuáles no. Este es el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que realizan trabajo eh, al estar haciendo el experimento de la bolsa de arroz fue la fuerza aplicada realiza trabajo porque se aplica en la misma dirección del movimiento a la bolsa del arroz. La fuerza de fricción realiza trabajo negativo porque se opone directamente al desplazamiento sobre la mesa. Las fuerzas que no realizan ningún tipo de trabajo son el peso U y normal N. Al ser fuerzas verticales, pues el desplazamiento del arroz es horizontal, lo que da un ángulo entre las fuerzas y el movimiento a 90 grados, lo que anula el trabajo. Por acá están las fotos, las evidencias del experimento. La segunda parte debemos de tomar las medidas y los cálculos matemáticos y plasmarlos en esta tablita. Estas son las masas en gramos y las masas en kilogramos de las bolsas de arroz. Se hicieron cálculos para determinar la fuerza, el trabajo de fricción y el trabajo neto. La distancia recorrida en metros era 0,5 metros. El cálculo del trabajo se realizó de la forma. Con esta fórmula matemática física, masa, la primera masa de 75 gramos, se ve evidenciado. La fuerza de fricción también se ve evidenciado. Y el trabajo neto. Este es la otra masa, que era un poquito más grande, las evidencias fotográficas. El análisis del resultado de ya de todo el ejercicio que se hizo y la interpretación. Tenemos sobre todo el experimento que se hizo, cómo varía el trabajo realizado por la fuerza media del dinamómetro y aumentar la masa de la bolsa considerando el desplazamiento. El trabajo aumenta de forma proporcional a la masa. Como la fuerza necesaria depende del peso, se puede comprender que a mayor masa es mayor la fuerza que se debe aplicar. ¿Cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Indica qué signo tiene el trabajo y la fuerza de fricción y explique su motivo. Los dos tienen la misma magnitud, pero con signos opuestos. El trabajo de fuerza aplicada es positivo porque la fuerza y el movimiento van hacia la misma dirección en el ángulo. Y el trabajo es fricción negativa menos, porque se opone el movimiento 180 grados. Esto sucede porque la fricción actúa en el sentido contrario del desplazamiento, tratando de detener el objeto. ¿Cómo se vería afectada la medida de la fuerza del dinamómetro formando un ángulo con una superficie de la mesa? Explica además por qué es necesario arrastrar de forma lenta y uniforme durante el experimento. Si hubiera una afectación porque la fuerza medida por el dinamómetro sería mayor y la fuerza normal disminuiría afectando la fricción. Pasamos al experimento número 2. Aquí nos toca nuevamente colocar la bolsa de arroz en el gancho del dinamómetro, pero esta vez es en el piso de la casa donde está uno y se levanta con el metro, se mide la distancia que hay entre el piso y la mesa donde se hace el experimento. Había que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Acá lo tengo donde actúa la fuerza y el peso nada más. Entonces acá nos dicen que indique cuáles son las fuerzas que realizan trabajo y cuáles no. Como ya lo dije, las fuerzas que aplican trabajo son la fuerza aplicada porque realiza el trabajo positivo, ya que al jalar hacia arriba la bolsa sube al mismo sentido, y el peso, un trabajo negativo porque la gravedad jala hacia abajo mientras que la bolsa va subiendo, es decir, en sentidos contrarios. No hay otro tipo de fuerzas que realicen trabajo al ser un movimiento vertical, ya que la fuerza y el peso están alineados con el movimiento. En la segunda parte del experimento tomamos las medidas y los cálculos matemáticos se registraron acá en la siguiente tabla, con la masa del ejercicio número 1. Por acá se pueden notar también los cálculos matemáticos con la fórmula de fuerza, y la altura de la mesa era de 0,75 metros. También acá se calculó el trabajo realizado por la fuerza aplicada por cada una de las masas, de las tres masas que tenía, que era una masa de 0,75 gramos, una masa de 8,75 gramos y una masa de 9,85 gramos. También se calculó la energía potencial gravitacional U de cada una de las masas anteriores. El análisis del resultado del segundo experimento.
Nos preguntan, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar la fuerza gravitacional como fuerza conservativa? El criterio nos permite identificar la fuerza gravitacional como la fuerza conservatoria, que es la equivalencia gravitacional como la fuerza conservativa. Es la equivalencia numérica entre el trabajo realizado por la fuerza extrema. Si se repetiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial? Justifique con bases en los datos. Se esperaría que el trabajo de la fuerza gravitacional y el trabajo de la energía potencial permanecieran iguales. Al ser una fuerza conservativa, el trabajo depende de la trayectoria sin importar cómo sube, sin importar si su posición vertical en la altura. Porque lo único que afecta es la posición en la altura. De resto no importa si sube en zigzag, si sube dando vueltas, lo importante es que no cambie la altura. ¿Qué conclusiones pueden extraerse sobre la validez del principio de trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Los datos obtenidos validan completamente el principio de trabajo-energía. En la tabla y en los cálculos realizados se puede evidenciar que el trabajo aplicado es igual a la energía potencial en U. Ahora vamos con el experimento número 3, que es desde una altura constante de 2 metros, deje caer una bolsa de masa M y mide el tiempo de caída con un cronómetro para que el valor de la masa realice 3 mediciones de tiempo con el fin de tener el resultado confiable. Luego calcule el promedio de los tiempos registrados. Registre todos los valores obtenidos en la tabla 4. Entonces, yo lo hice con una masa de 95 gramos, 115 gramos y 205 gramos. Los tiempos, la tomada de los 3 tiempos, y este es el valor, el promedio de cada uno de los tiempos. Con esto hicimos los siguientes cálculos. Usando las ecuaciones de cinemática, calcula la velocidad final para cada masa y se registra en la tabla 5. Listo, acá tenemos la tabla número 5, como lo dice, donde se hicieron los cálculos de fuerza, trabajo y energía potencial, y acá están denotados uno por uno. Y también se calculó la velocidad final, desde la masa de 95 gramos, de la masa de 115 gramos y de la masa de 205 gramos. Acá está la velocidad final. Ahora calcule la energía potencial correspondiente a cada masa aplicando el principio de conservación de energía. Determine la velocidad con la que la bolsa llega al suelo. Registre los valores obtenidos en la tabla 6. Aquí está nuevamente la masa, la energía potencial, la velocidad final, que fue la que anteriormente les mostré cómo se sacó. Y este es el cálculo de la energía potencial gravitacional. De la masa de 9.5 kilos, de la de 0.115 kilos, de la masa de 2.5 kilos. El cálculo de la velocidad final y la conservación de energía. Para eso necesitamos despejar la fórmula. Acá se muestra cómo se despeja paso por paso para llegar al final extraer la raíz cuadrada y poder aplicar la fórmula correctamente. Ya casi finalizando este experimento, nos toca lo siguiente. Usando la siguiente ecuación, calcula el porcentaje de error entre la velocidad obtenida experimental a partir del tiempo de caída en velocidad exponencial y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de energía, B energía. Registra los valores en la tabla 7. Acá se registraron los valores. Se nota que el error en la tabla en la masa número 1, que es de 0.95 kilogramos, es de 13.87 a la hora de medir pues con el cronómetro. Y en la siguiente, que es el 0.15 kilogramos, es de 2.38, que es como el menor que nos dio, y el tercero es 2.5 kilogramos, y el error fue de 7.60. Vamos a analizar los resultados de este último experimento. Aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el momento energético resulta independiente a ella. ¿Cómo se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales? Los resultados que se obtuvieron confirman que la velocidad final de 6.6 ms es la misma para todas las masas. Esto demuestra que en la caída libre la masa se cancela en la ecuación de energía, haciendo que la aceleración sea constante para cualquier objeto. La pregunta que tenemos por aquí sería, compara las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de conservación de la energía? Hay una concordancia sólida entre los dos, entre el análisis cinemático y el energético, con errores bajos, mínimo de 2.38, como se vio en la tabla anterior. Estos valores varían del principio de conservación de energía, atribuyendo estos factores como a la resistencia al aire o a la reacción del humano, la persona que está tomando los valores del tiempo con el cronómetro, como la reacción. Y la otra pregunta que nos queda es, analiza los porcentajes de valores obtenidos son lo suficientemente pequeños como para considerar que la energía mecánica se conservó en el sistema. El método con el enfoque. Ay, no era, me equivoqué de pregunta. A partir de este momento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para análisis del movimiento? El método con enfoque energético es más eficiente y preciso para este experimento que se realizó. Como se requiere conocer la altura inicial y sin en cambio el enfoque cinemático, hay que estar pendiente segundo tras segundo del cronómetro, porque si hay un error en la toma del tiempo, la velocidad sale mal calculada. Este es el video explicatorio y la sustentación del ejercicio y la experimentación del ejercicio número 1. Les agradezco su atención. Feliz noche para todos.